Entonces les repetía, estos son los 5 pasos que vamos a seguir, que corresponderían al diseño metodológico según estos autores, Supich y Cater. Y cada uno de estos pasos supone un conjunto de elementos específicos que vamos a tratar de resumir para hacerlo lo más operativo posible. Entonces está el diseño, que ustedes tienen que especificar qué tipo de estudio desean hacer y cuál sería su propósito u objetivo, qué datos van a recolectar. Luego van a proponer un conjunto de análisis sobre estos datos. La etapa 4 es una etapa que en bibliometría es muy relevante, que tiene que ver con el hecho de cómo vamos a visualizar los datos que hemos producido y los resultados principales. No lo estoy proyectando por si acaso, porque lo tienen ustedes también en sus computadores, ¿ya? Y finalmente, cómo vamos a interpretar los resultados que estamos obteniendo en nuestro análisis. Entonces, si nos vamos a la etapa del diseño, básicamente, nosotros deberíamos definir alguna pregunta de investigación que desde el punto de vista escolástico, digamos, o desde la disciplina de la que estamos abordando la problemática, es relevante. Fíjense que un elemento bien instrumental es que uno podría decir, mire, simplemente yo quiero hacer un análisis exploratorio de la literatura para tener alguna idea de cuáles son los temas principales, las conversaciones principales, y no tengo intención de hacer un estudio bibliométrico propiamente tal. Ya, eso también, por supuesto, que es válido. Nosotros podemos distinguir en bibliometría 3 tipos de análisis básico, o 3 tipos de propósitos centrales. Uno es la identificación de cuál es la base de conocimiento que existe sobre un tópico, ya sea sobre un tópico específico o un tipo de investigación o un campo de investigación. Y básicamente en ese caso, a lo que a nosotros nos interesaría es conocer un poco cuál es la estructura intelectual de aquello que se está investigando o conversando en una cierta área. Entonces, cuando yo les digo este primer estudio, que sería el estudio exploratorio, calza perfectamente con este objetivo de tipo 1. Nosotros también podríamos tener un objetivo un poco distinto, que es examinar cuál es el frente de investigación. Es decir, una vez que yo sé cuál es la naturaleza de este tópico que se ha investigado, quiero saber dónde está la frontera actual, o las fronteras actuales. Es decir, cómo este tópico ha sido profundizado y qué es lo que hoy día se estaría discutiendo en la línea de creación contemporánea de la investigación en el campo y que se está publicando. Eso es para saber si lo que yo voy a investigar se ajusta o no se ajusta a las conversaciones actuales, porque si yo estoy en un tema, digámoslo, obsoleto, probablemente el colocarlo en una publicación va a ser más difícil que si estoy en un tema, en lo que llamaríamos hotspot, ya que es un tema candente. Y otro propósito es conocer cuál es la naturaleza de la propia producción social en un campo de investigación, y para saber en el fondo quiénes son los protagonistas, las escuelas, las tendencias y las conversaciones que se producen al interior de esta comunidad científica. Este tercer enfoque se deriva de los enfoques más bien basados en las aproximaciones de filosofía de la ciencia, donde se entiende que la ciencia es una actividad social y como cualquier actividad social tiene dinámicas de grupo, tiene dinámicas de grandes grupos y tiene dinámicas de pequeños grupos. Entonces hay liderazgos intelectuales, hay formas de comunicación, hay intereses políticos, hay ideología, etcétera, etcétera. Entonces si uno quisiera estudiar su ciencia como una comunidad que produce conocimiento, que sería como, en eso no es distinta a una comunidad de panaderos, digamos, entonces podría también usar el análisis bibliométrico con el propósito de conocer esta comunidad y la forma que esta comunidad ha evolucionado también, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros aclaramos cuál es el tipo de investigación que queremos hacer, entonces tenemos que hacer un diseño específico. Ese diseño específico lo que nos va a llevar es a identificar básicamente cuál va a ser el tiempo de cobertura de nuestro estudio. Es decir, vamos a estudiar la producción de los últimos 30 años, de los últimos 50 años, de los últimos 5 años. Entonces, cada una de esas selecciones supone perder
y por lo tanto supone introducir sesgos en nuestro análisis. Entonces, obviamente, si mi objetivo es conocer un poco en qué está la frontera del campo, no tiene sentido que explore los últimos 30 años de producción. Bastaría a lo mejor que aunque me concentre en los últimos 5. Por el contrario, si yo lo que quiero es tener una visión global de cómo ha sido el sistema de producción, entonces sí tengo que hacer una búsqueda que es extensiva. Otra cosa es saber más o menos cuáles son los subperiodos de análisis que son relevantes. Entonces, uno podría decir, mira, yo voy a estudiar los últimos 30 años, pero me voy a concentrar en 3 subperiodos, porque sé que han habido 3 grandes, no sé, aportes intelectuales que transformaron el campo. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos hablando de economía, uno podría decir, mira, el mundo económico, si tomáramos los últimos, no sé, 120 años, probablemente hay un primer periodo que es antes de Keynes, después de Keynes, después podríamos decir, mire, hay otro periodo que es la introducción de la crítica de las expectativas racionales de Lucas, sobre todo si me interesa la macro. Entonces yo podría tener 3 periodos y podría estudiar esos 3 grandes periodos. En algunos campos, nosotros no sabemos exactamente cuáles son, sobre todo si estamos en una etapa exploratoria, cuáles son esos cambios estructurales. Entonces ahí en ese caso lo que se recomendaría probablemente es simplemente hacer un diagrama, un gráfico donde podamos ver cuántas son las publicaciones por año y ver si podemos observar que han habido quiebres estructurales en el número de producción anual. Entonces, esos cambios nos van a definir a priori ciertos periodos que son de interés, periodos de mayor actividad, periodos de menor actividad. ¿Ya? Entonces, el definir el tiempo relevante va a ser una pregunta en sí misma. Segundo, nosotros deberíamos pensar si nuestro interés es más bien estático o es dinámico. Si el interés es estático, en el fondo lo que vamos a hacer es como tomar la fotografía de lo que está sucediendo en un momento del tiempo. Por el contrario, si nuestro interés es dinámico, lo que nos va a interesar es saber cómo cambian los indicadores desde un periodo a otro. Y ahí lo que nos va a interesar es saber qué es lo que está direccionando esos cambios u ocasionando esa dinámica. Entonces, en general, nosotros en nuestra etapa exploratoria inicial probablemente vamos a preferir una aproximación que sea estática. Y lo otro, les vuelvo a insistir, estos software y la aproximación permite que nosotros después exploremos subperiodos de tiempo. ¿Ya? Entonces, inicialmente probablemente vamos a tener un gran periodo, y una vez que comprendamos un poco qué es lo que está pasando en ese gran periodo, vamos a poder entrar a subdividirlo. Y la subdivisión puede ser bastante útil para tener una mejor comprensión de lo que está sucediendo en el sistema. Una vez que yo he establecido la naturaleza de mi estudio, debería entonces concentrarme en qué es lo que voy a hacer para obtener los datos. Entonces, en nuestro caso, mi recomendación es que utilicen bases de datos que tengan la mayor estructura posible. Nuestro campo, afortunadamente, es un campo que está bien estructurado, por lo tanto existe un conjunto de journal que está gestionado por distintas casas editoriales y la mayoría de ellas están incorporadas en estas 2 grandes bases de datos, ya sea el sistema WOS o el sistema Scopus. Entonces eso es una ventaja porque nos permite en el fondo conocer una cierta datos crudos, por decirlo de alguna forma, que van a responder a un alto nivel de calidad, van a venir siempre completos, y van a estar también con un alto criterio de verificabilidad. Es poco probable que esos datos tengan datos falsos o haya cosas que estén mal registradas. No es imposible, pero es poco probable. Eso es muy diferente a lo que sucede en otros campos. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos investigación en arte, o sea, no toda la producción artística tiene forma de documentos codificados escritos. Entonces tendríamos que revisar imágenes, otro tipo de datos, que tiene, por supuesto, un nivel de calidad que es completamente diferente. Entonces, les vuelvo a insistir, en nuestro caso, mi recomendación sería que siempre hagamos un análisis sobre las bases de datos más estructuradas posible. Y eso sería o WOS o Scopus.
si alguna vez se van a meter al área, por ejemplo, de patentes, en las patentes también hay bases de datos bastante estructuradas de citaciones y cocitaciones en patentes. Es bastante más messy que lo que tenemos en bibliometría, pero igual se puede aplicar con la misma lógica. Entonces, en nuestro caso, en los ejemplos que yo les voy a proponer que desarrollamos, yo he tomado solo datos del WOS, ¿ya? Pero les vuelvo a insistir, los software permiten trabajar con bastantes clases de datos, algunos bastante menos estructurados de lo que vamos a ver nosotros. Una vez que ya tenemos claro cuáles son los datos y por qué razón, vamos a pasar a la etapa del análisis de datos. Y es acá donde se abre la puerta a la máxima variabilidad de los tipos de estudios. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a tener es una serie de tipos de estudios que van a cambiar su naturaleza e intención dependiendo de cuál es la unidad de análisis en la cual estamos colocando el foco. Entonces, acá estamos utilizando la taxonomía que propone Cobo y otros del 2011, que dice, mire, hay al menos 4 tipos de grandes análisis bibliométricos. Entonces está lo que llamaríamos el coupling bibliométrico o bibliográfico, que acá básicamente lo que nos interesa es saber qué es lo que tienen en común en términos de revisiones bibliográficas los artículos que estamos examinando. Entonces, pongamos, por ejemplo, yo tengo 10 artículos, cada uno de esos 10 artículos tiene, no sé, 100 citas o referencias bibliográficas cada uno de ellos, y ahí a mí lo que me interesaría saber es cuánta comunalidad tienen esas referencias bibliográficas en estos 10 artículos. ¿Ya? Es decir, acá fíjense que lo que nosotros diríamos el patrón de similitud o de diferencia se basa en si coinciden o no coinciden en lo que revisan bibliográficamente. Entonces, obviamente acá lo lógico es que si yo tengo un artículo A y un artículo B y resulta que esos dos artículos, el 100% de lo que revisaron y citaron es exactamente lo mismo, entonces probablemente la cercanía intelectual, de evidencia y de discurso es exactamente lo mismo. ¿Ya? Pues están mucho más cerca. Por el contrario, en la medida que no tengan nada en común, significa que esos artículos son diferentes. ¿Por qué sería esto interesante? Porque fíjense que nosotros descubramos que estos 10 artículos, el 100% de ellos tiene la misma bibliografía, probablemente leer uno de ellos es suficiente para comprender lo que están haciendo los otros 10. Entonces me ahorra un montón de trabajo. ¿Ya? Existe otro que se llama la cocitación. En la cocitación lo que nos va a interesar es saber exactamente qué artículos y qué autores están siendo cocitados. Entonces ahí la cercanía, fíjense, se va a basar en esta idea de cuál es el patrón de cercanía respecto de lo que es cocitado en los diferentes productos. Fíjense que después existe un tercer tipo que en vez de enfocarnos en aquello que se produce, nos enfocamos en quiénes son los que lo producen. Entonces hacemos el análisis pero basado en los autores. Y finalmente, nosotros podríamos hacer un análisis temático, es decir, nos va a interesar lo que se dice en los artículos. Y en ese caso lo que tendríamos que ver es la coocurrencia de ciertas palabras o de ciertos conceptos que nos parecen importantes. ¿Ya? Entonces, estos son los 4 tipos de análisis bibliométrico básico. El software que nosotros vamos a ver permite hacer los 4 tipos. Cada uno de ellos nos va a dar información desde un aspecto particular y específico y cuál tipo tenemos que aplicar va a depender del objetivo que nuestro análisis vaya a perseguir. Una vez que yo he definido en cuál de estas taxonomías me voy a ubicar, fíjense que la unidad de observación puede ser variada. La unidad de observación puede ser un autor, entonces en ese caso yo lo que voy a estudiar es todo lo que esos autores han leído, por ejemplo, si hiciera un coupling bibliométrico, puedo hacerlo con un documento,
o puedo comparar una revista con otra revista. ¿Ya? ¿Y qué clase de relaciones voy a estudiar? Fíjense que estas relaciones son siempre el tipo de variables que recibe el nombre de una variable diádica. Siempre lo que nosotros estamos estudiando es un diádico. Es decir, estamos estudiando una variable que existe en un espacio relacional. ¿Ya? Existe en un espacio que no es individual. Ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a medir variables monádicas. Tomo la típica encuesta del GEM. La típica encuesta del GEM dice, a ver, yo quiero saber algunos atributos de la persona que me respondió. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Cuál es su intención emprendedora? Fíjense que esa variable es una variable monádica porque está siempre referida a un I específico. Y ese I es único, es una sola, por eso es un mono, es monódico. Pero fíjense que si yo quiero una variable diádica, yo tengo que establecer una relación. Entonces yo podría preguntarle a esa persona, ¿usted ha recibido financiamiento de sus familiares, de la banca privada, del Estado, de donantes anónimos, de sus amigos y amigas? Entonces fíjense que en ese caso, a mí no me interesa el atributo de la persona en sí misma, sino que me interesa la persona en relación a otros. Entonces aparece un J en el problema. Entonces, este mismo I se puede relacionar con múltiples J. Entonces, una misma I puede producir 5, 6, 20, 100.000 relaciones. Entonces, cuando el interés es la relación, la variable se llama diádica. Entonces, y es muy distinto estudiar relaciones monádicas o variables monádicas a estudiar relaciones diádicas. La consecuencia estadística es más o menos obvia. Cuando yo tengo variables monádicas, yo puedo asumir sin ningún problema que las cosas son independientes e idénticamente distribuidas. Cuando yo trabajo con variables diádicas, no puedo asumir eso. Entonces, la estadística que se basa en I y D ya no sirve. Entonces necesitamos innovar las técnicas estadísticas basadas en la idea de que hay interdependencia. Entonces es otro mundo estadístico, el mundo en que no se pone que hay independencia estadística. Entonces esa es solo una implicancia de cambiarse de qué es lo que estudiamos. Entonces, les vuelvo a insistir, cada una de estos puede expresarse en distintas formas de qué es lo que va a ser el interés. Nosotros vamos a hacer algunos ejercicios y probablemente vamos a concentrar la atención en autores y vamos a ver cuáles son los patrones de cocitación de autores, porque eso nos va a permitir saber quiénes son los personajes que producen en un campo y a quién refieren ellos para argumentar sus propuestas. Entonces, las personas que producen más y que al mismo tiempo son más referidas, probablemente son las personas más influyentes en ese campo. Entonces, en vez de, comillas, perder el tiempo leyendo a todo el mundo, uno debería, para hacerse una idea general de qué es cuáles son las ideas que dominan una cierta área de producción, solo deberíamos concentrarnos en los que cumplen este requisito. Son altamente productivos, productivas, y al mismo tiempo son altamente citados, citadas. ¿Sí? Yo tengo una consulta que me quedó, creo que bastante claro, el bibliometric coding, que nos habría de trabajo, y así leemos como artículos que tienen como la misma estructura. Sí. Pero no me quedaría tan claro las otros tres, como cuál sería el beneficio del co-citation, co-author y co-work. El co-citation te permite saber exactamente cuál es el artículo más relevante, por ejemplo. Porque aquello que es más veces cocitado es más usado argumentalmente. ¿Ya? Entonces te permite ir a un artículo específico, a ese nivel, si quisieras. Cuando yo hago el co-author, me permite identificar a las personas. Entonces podría determinar quién es la persona más influyente. ¿Ya? Y cuando trabajo con palabras,
básicamente lo que nos permitiría saber es cuál es la vinculación conceptual entre distintos términos. ¿Ya? Entonces apuntan a diferentes niveles de conocimiento sobre el campo investigativo. ¿Más claro? Sí. Listo. ¿Cómo estamos en Coquimbo? ¿Alguna consulta? ¿Pueden usar lenguaje de señas? Muchas gracias. Entonces, seguimos. Lo que vamos a ver ahora a continuación es la etapa de la visualización de los datos. Entonces, les vuelvo a insistir, es poco recomendable que ustedes decidan hacerlo todo, salvo que quieran dedicarse a la bibliometría, digamos, que eso también es posible. Pero si uno quiere hacer una investigación que sea coherente, ordenada y realista, en realidad es mejor saber cuál de estas taxonomías se acercan a nuestros propósitos y después ver cuál es la unidad o las unidades de análisis que se ajustan mejor a lo que deseamos y después definir cuál es el tipo de relaciones que deseamos explorar. Hacerlo todo en simultáneo o secuencialmente no es recomendable, ¿ya? Porque probablemente acá hay un acoplamiento de la información. Entonces, como estamos hablando de que todo esto es interdependiente, un tipo de estudio va a reflejar de alguna forma, algún grado, la misma información de otro tipo de estudio. Entonces, la pregunta que surge es, si yo coloco todas estas capas, es qué es lo que en realidad estoy ganando nuevo versus cuántas veces me estoy repitiendo. ¿Ya? Y acuérdense que en cualquier investigación debe operar siempre la lógica de la parsimonia. Entonces no tiene mucho sentido colocar muchas actividades o muchas clases de análisis si yo no tengo seguridad de que están aportando algo verdaderamente nuevo al proceso. ¿Ya? Pues si se empiezan a repetir, fíjense que uno no va a saber, no va a poder discriminar con sencillez si lo que tengo es absolutamente nuevo o es simplemente una transformación de algún tipo de algo que ya obtuve. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, tratar de ser lo más parsimoniosa en el análisis. ¿Ya? Y tener mucho control sobre qué es lo que estamos aprendiendo en cada una de las etapas del trabajo. ¿Ya? Les advierto esto porque lo que sigue es el tema de la visualización de datos. Y la visualización de datos en sí misma es fascinante. Entonces, a veces uno simplemente se empieza a guiar por un criterio más bien estético. Ya, o sea, me empiezo a hacer análisis porque me parece que son bonitos desde un punto de vista simplemente estético, pero pierdo de vista qué es lo que me contribuyen en términos de generación de conocimiento. ¿Ya? Entonces, si estamos dedicados a la producción artística a partir de datos, fantástico, pero si lo que queremos hacer es analítica de datos, en realidad la estética es un instrumento al servicio del objetivo, no al revés. Ya es un medio para un fin. Entonces, cuando nosotros hablamos de la visualización de datos, fíjense que lo que queremos es mostrar conocimiento útil que ha sido extraído de los datos y lo queremos representar de una forma que sea intuitiva. ¿Ya? Entonces, la regla de la visualización es que uno debería quitarle complejidad a aquello que se está presentando. Eso hace que las visualizaciones en sí mismas tengan que ser comprensibles de forma intuitiva, es decir, no se debería requerir una explicación sofisticada e intensa para que la gente pudiese entender una visualización de datos. Si eso no se cumple, por hermoso que sea lo que estemos tratando de representar, no sirve y por lo tanto hay que eliminarlo. ¿Ya? Esta es una regla muy importante. Nosotros queremos quitarle complejidad al problema. Entonces, fíjense que como estamos trabajando con elementos que son interdependientes, significa que estamos trabajando con un número alto de dimensionalidades. Entonces, lo que vamos a querer hacer normalmente es reducir la complejidad, que en nuestro caso va a ser reducir la dimensionalidad del problema. Entonces, en vez de trabajar, por ejemplo, con 100 distintos atributos, lo que nosotros vamos a querer saber es si esos 100 distintos atributos tienen elementos comunes que permitan
con pérdida mínima de información, trabajar con menos dimensión. ¿Ya? Entonces, para eso están admitidas todas las técnicas de reducción dimensional. Análisis factorial, análisis de componentes, escalamientos multidimensionales, etc. Entonces, en la etapa de visualización, probablemente nosotros vamos a recurrir al conjunto, a todo el infinito conjunto de técnicas probablemente no supervisadas. Ya cuando hablo, ¿están conscientes de cuál sería la diferencia entre una técnica estadística supervisada versus una no supervisada? ¿Me lo podría explicar? Ya, en estadística hay como dos, en la actualidad, a partir del advenimiento del data mining y del big data, se ha empezado a distinguir que existen como dos tipos de aproximaciones metodológicas. Unas que son las supervisadas y otras que serían no supervisadas. En las supervisadas, lo que nosotros hacemos es aproximarnos a los datos, pero teniendo una estructura previa de conocimientos que nos permite organizar esos datos. Habitualmente, esos datos los organizamos en un tipo de relación que es la relación de causalidad o de determinación. Entonces nosotros podemos decir, mire, estos datos determinan a estos otros datos. Es decir, hay datos que son más independientes y hay datos que son más dependientes. Y los datos que son más dependientes se pueden explicar, se pueden determinar, se pueden construir, o su variabilidad puede ser explicada por aquellos datos que son más independientes. Entonces, fíjense que ahí, cuando nosotros operamos con estas nociones básicas de la determinación o la causalidad, estamos metiendo estructura. Y al poner esa estructura, en el fondo, una verificación del análisis supone que yo tengo que supervisar que esa estructura se esté cumpliendo. Esta estructura puede tener también lógicas de jerarquía. Esto es más importante, más general, eso determina o afecta esto otro, eso determina y afecta esto otro. Pero todo esto está mutuamente afectado por este contexto más general. Entonces, en esas aproximaciones en que yo tengo mucha estructura, diríamos, eso requiere supervisión. Ejemplo clásico de un método que nosotros estamos familiarizados y que es supervisado, la econometría. La econometría es una disciplina que básicamente lo que hace es trata de verificar que se cumplan ciertas teorías a partir de la evidencia que se tiene en los datos. Entonces uno en la econometría llega con un conjunto de hipótesis que va a testear si los datos las apoyan o no. Entonces yo rechazo o no rechazo mis hipótesis de trabajo. Entonces en la econometría yo tengo el nivel de supervisión es completo y el nivel de estructura también es completo. ¿Ya? Por el contrario, hay otro conjunto de técnicas de análisis que no tienen ninguna de estas estructuras porque yo no estoy interesado en tratar de establecer estas relaciones de determinación o de causación. No estoy interesado en verificar que una hipótesis de influencia, no estoy interesado en una hipótesis de explicación. Simplemente lo que deseo es saber qué es lo que está sucediendo con estos datos, y yo no sé si estos datos se van a organizar jerárquicamente, en causación, en coocurrencia, en grupos, no lo sé a priori. Entonces, en ese caso, simplemente lo que ocupamos es un conjunto de técnicas que permitan extraer cualquier conducta o patrón discernible desde los datos, con completa libertad y sin requerir ninguna estructura e incluso sin requerir ningún conocimiento previo. Entonces, esas técnicas simplemente hacen que emerja un patrón o descubren ese patrón que está ahí. Técnicas que cumplen esta lógica, todas las que mencionábamos recién, el análisis de clúster. El análisis de clúster en cualquiera de sus variaciones dice, yo lo que busco es saber si estos objetos que llamaríamos los datos, o aquellos elementos que subyacen en los datos, si pueden generar grupos ya sea por afinidad y por disimilitud. ¿Cómo lo voy a hacer?
voy a dejar simplemente tortura de datos y no voy a poner ninguna estructura, no tengo ni siquiera una hipótesis previa. No sé si estos son 3, 4, 5, 10, no tenemos idea, simplemente vamos a dejar que los datos hablen. Entonces, esas técnicas son no supervisadas. Nosotros, para visualizar los datos, normalmente vamos a recurrir a técnicas de no supervisadas, porque esas nos van a permitir quitarle complejidad al problema y nos van a permitir generar nuevas representaciones de baja dimensionalidad normalmente, que si están bien hechas, uno debería decir, ah, es obvio y claro que esto tiene esta lógica de funcionamiento. ¿Ya? Entonces, fíjense que para eso nosotros vamos a utilizar mapas conceptuales, mapas bidimensionales o tridimensionales, esquemas de agrupamientos como los dendrogramas, podemos utilizar análisis de redes, esquemas de redes complejas, etc. Todas estas técnicas tienen la gracia, además, de que nos permiten utilizar las herramientas estadísticas que las soportan. Muchas de estas estadísticas incluso permiten hacer inferencia en un sentido probablemente más bayesiano, es decir, son condicionales al conjunto de datos que tenemos y dependen de la información que ellos revelan, y permiten la existencia de esta idea de la interdependencia. No descansan normalmente en el hecho de que estos objetos o estos elementos que vamos a analizar sean I+D, idéntica e independientemente distribuidos. Es más, muchas de estas técnicas son perfectamente aplicables solo en contextos en que no hay independencia. ¿Ya? Ejemplo, el análisis de componentes principales no me sirve si yo creo que los objetos son completamente ortogonales unos de otros, porque no tienen comunalidad. Si no tienen comunalidad, eso el análisis va a ser vacío, digamos. Siempre me va a decir, mire, esto es irreductible. Entonces, de esa forma, lo que nosotros vamos a usar es este conjunto de técnicas que probablemente nos va a permitir extraer y reducir la complejidad. Y luego viene un conjunto de técnicas que son las técnicas de visualización, que acá hay una mezcla de elementos que vienen del mundo simplemente estético, donde lo que queremos es producir representaciones que sean hermosas. ¿Por qué necesitamos representaciones que sean hermosas? Porque los seres humanos nos sentimos atraídos por aquello que es bello. Entonces, aquello que es bello nos demanda la atención. Entonces, si yo lo que quiero es que la gente se enfoque en un resultado que es relevante, tengo que presentarlo de una forma que sea muy atractiva. Porque eso va a hacer que naturalmente las personas se concentren en eso y quieran saber qué es lo que está ahí. ¿Ya? Yo puedo tener algo muy interesante, pero si no soy capaz de representarlo de una forma atractiva, que sea hermosa, en términos de visualización, no va a resultar. Una consulta, eso me suena como un poquito subjetivo, ¿no? Algo como que sea hermoso, o cuál es como el criterio de que algo sea como... Los seres humanos tenemos, los que estudian percepciones dicen que los seres humanos tenemos varios criterios que son como universales de lo que llamaríamos hermoso. Lo simétrico, o sea, buscamos cosas que sean más bien simétricas, cosas que tengan regularidades y patrones. Nuestro sistema perceptual está pensado, está evolutivamente, descubre patrones y regularidades. Aquello que es desordenado, que es asimétrico, que es irregular, no nos va a atraer. ¿Ya? Entonces, las cosas que tengan altos contrastes, patrones de altos contrastes son también atractivos. Y evidentemente es subjetivo. ¿Ya? Porque lo que estamos tratando de hacer cuando... acuérdate que el cerebro humano funciona en su lado izquierdo y el derecho. El izquierdo se supone que es el racional y el derecho es como el artístico sensible. Precisamente la comunicación basada en visualización de datos quiere saltarse al racional directamente y quiere penetrar por el lado derecho.
¿ya? Para captar la atención del racional, para hacer que el racional trabaje. Y finalmente, nosotros vamos a tratar de, al colocar estos patrones, ya sean patrones en corte transversal, patrones en tiempo, estacionalidades, etcétera, o puntos que se salen de los patrones, vamos a poder aprender algo sobre el proceso. Entonces, les vuelvo a insistir, la visualización de datos tiene que estar al servicio de estos propósitos y no al revés. Y finalmente, la última etapa es la etapa de la interpretación. Es decir, aquello que hemos aprendido, qué es lo que es y en qué sentido sería correcto interpretarlo. Nosotros en este caso, finalmente, es esta interpretación la que nos va a decir cuál es la calidad más o menos sustantiva o no sustantiva de nuestros hallazgos. Y en base a eso vamos a poder saber si el esfuerzo que emprendimos en la etapa 1 está bien logrado o no está bien logrado. Entonces este es un proceso recursivo. Si uno no queda satisfecho en la etapa 5, vuelva a la etapa 1. Tiene que rediseñar su investigación. ¿Ya? Entonces véanlo como un proceso recursivo. Dicho eso, vamos a pasar a hacer el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es un poco repetir esta secuencia de pasos e ir definiendo algunos tipos de estudios posibles a partir del uso del viewer. ¿Ya? Entonces ahora voy a dejar de compartir esto y nos vamos a abrir el Data Viewer allá en Coquimbo. Salvo que tengan alguna pregunta por allá.